Bien, ahora pues el tema que lograremos ver o que veremos trata siempre acerca de la historia de nuestro país y es la llegada de los garífunas. Porque los garífunas resulta que no vivían en nuestras tierras en el tiempo de los españoles. Ellos llegaron de cierta medida, ¿no? Eh, y entenderás, por ejemplo, de dónde provienen, por qué vinieron, ¿ok? Y dónde estuvieron y a dónde terminaron. Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. ¿Listo? Pues comencemos. Antes de empezar, voy a poner la gorra porque no me veo bien. Me la pondré de esta manera porque me veo raro. Ok, llegada los españoles, llegaron los garífunas a Honduras. Bien, para poder ir entendiendo, por, o sea, ¿cuándo llegan los pueblos garífunas? Según la historia, los pueblos garífunas podía decirse que llegaron en el siglo XVII. Esa, la X, la V y las dos I significa 17. X significa 10. X significa 10. La V significa 5. O sea, 10 más 5 es 15. Y las dos I significan 2. O sea, 10 más 5 más 2 son 17. O sea, llegaron al siglo XVII, en el año 1601 a 1700. Estamos hablando de 100 años después de haber empezado la conquista de España a Centroamérica. Okay. Ellos llegan en ese tiempo. Puedes ir viendo un mapa de donde se acentúan los pueblos indígenas y garífunas en la mayoría de los casos. Bien, tuve que investigar un poco acerca de estos pueblos garífunas y leí un documento que era de un señor que era un fray. Los fray son un grupo selecto de la Iglesia Católica que, bueno, tendría que averiguarte mucho más detallado. Yo creo que tus papás te pueden decir específicamente si son católicos qué es un fray. Ahora, ¿por qué llegan los pueblos, bueno, los garífunas? Los garífunas son descendientes de africanos, de africanos. Te voy a leer el documento o lo que dijo don Fray Bartolomé de las Casas directamente, o sea, lo que pensó hacer don Fray de Bartolomé de las Casas directamente, ¿ok? Don Fray Bartolomé de las Casas, ese era el nombre de él y y la posición que él tenía dentro de la Iglesia Católica, era un gran defensor de los pueblos indígenas, de los indios de América, así les llamaban. No se llaman indios, no se llaman indios, se llaman indígenas. Primero, cambia esa forma de verlos. No se llaman indios, se llaman indígenas. ¿Okay? De los pueblos indígenas de América, ellos eran defensores. Sin embargo, en ese tiempo los consideraban indios. Eh, y entonces, por la misma razón, don Fray, el Fray Bartolomé de las Casas, el Fray, pidió a los reyes y a la monarquía católica y en España que enviaran esclavos negros para que reemplazaran esclavos africanos, estoy hablando, ¿verdad? Cuidado, no estoy hablando de nada, ni de ninguna situación que involucre racismo ni cosas así, estamos explicando un tema. Entonces, don Fray, el señor Fray, Fray Bartolomé de las Casas era un gran defensor de los indígenas americanos y pidió que por favor trajeran esclavos africanos a América, al continente. Eh, Ahora, para reemplazarlos por los indígenas, porque los indígenas, eh, como ya vivían aquí, tenían ciertos privilegios a diferencia de otros grupos. Lógico, había que traer un grupo que tuviera menos privilegios, menos derechos para poderlos esclavizar, para poderlos poner a trabajar. Pero el fray no tenía la intención de traer, de ir a esclavizar literalmente a africanos. O sea, no era, la intención de él no era ir a África directamente a esclavizarlos, sino que traerlos de España, porque en España ya habían algunos esclavos. La esclavitud de los africanos ya existía en ese tiempo. Entonces, el fray lo que pedía era que para defender a los pueblos indígenas
traer esclavos africanos, pero no de África, sino de España, los que estaban en España. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron. Trajeron africanos esclavos para acá. Bueno, estos africanos comenzaron a crear una mezcla entre los indígenas caribeños y esto creó una clase, esta mezcla, sus hijos creó una clase llamada negros caribes, así les llamaban en ese tiempo. Y en sus inicios vivían en pequeñas islas, con tierras muy fértiles, donde ellos cultivaban sus tierras, bueno, también pescaban y cosas así. Puedes ir viendo también algunos lugares donde, según estuve averiguando, en San Vicente fue de las primeras islas donde llegaron. Ahora, para 1797, en esa isla San Vicente, donde ellos llegaron por primera vez a ponerlos a trabajar, fueron expulsados. Ellos se quedaron ahí viviendo, pero fueron expulsados y fueron transportados a Roatán. Sí, a Roatán, a la isla de Roatán. Bueno, esos fueron los soldados, ¿no? Los soldados navales y de ingleses que tomaron eso y los llevaron a Roatán. Bueno, el propósito era lograr sacar a un grupo ahí que usted ya les voy a mencionar. Los españoles, después, con el tiempo, les dieron permiso de poder ir a tierra firme. Ok, Roatán es una isla, no es que no hay tierra ahí, pero no es lo mismo estar en una isla que estar en el continente ya. En el continente tenías otras cosas, eh, otros productos, alimentos que podías conseguir. Entonces, los negros caribes fueron expulsados de la isla San Vicente y fueron llevados a Roatán. Estando en Roatán, los españoles les dan permiso de poder ir a tierra firme. Sí, de llegar a tierra firme. Principalmente a Trujillo, porque necesitaban reconstruirlo, ya que era la tercera vez, 3 veces, en la cual la pobre ciudad de Trujillo había sido abatida, destruida e incendiada por los piratas. Por los piratas. Ellos habían tomado la isla, bueno, la ciudad de Roatán y la habían conquistado varias veces y la habían quemado por completo y esta era la tercera vez. Entonces decidieron, bueno, saben que los vamos a dar permiso. Desde Roatán, vénganse para acá. Aquí en Trujillo nos ayudan a construir y aquí se quedan, pa. Y desde ahí, pues, en la actualidad, la mayoría de los pueblos garífunas se encuentran por eso en zonas, en las costas caribeñas. Notarás que pasaron, y puedes ir viendo en color café, puedes ir viendo que toda la costa norte está por, se encuentra pues por los pueblos, se encuentra parte de los pueblos, la mayor parte de los pueblos garífunas de Honduras. Se estima que actualmente hay una población de aproximadamente 300,000 habitantes garífunas. Actualmente son 300,000 habitantes garífunas que hay en Honduras, aproximadamente. Puedo cometer algún error, el libro también. Por esa razón digo aproximadamente, no digo una fecha, un número exacto. Ahora, su alimentación. Su alimentación tradicionalmente. No es que ellos no coman otras cosas, ellos comen otras cosas. No confundas las cosas. Como una vez una persona me dijo que si yo comía tamales todo el tiempo. Sí, yo no como tamales. O sea, el hecho de que sea de Honduras no quiere decir que comamos tamales todo el tiempo. Entonces, comemos otras cosas, no otros productos. Entonces, pero ellos tradicionalmente, como parte de su tradición, comen pescado, coco, plátanos, yuca. Entonces, y entre esos alimentos que preparan, pues con la yuca crean el casabe. Casabe, creo que has probado el casabe. Es muy rico, muy, muy rico. El pan de coco, también delicioso. Los rice and beans, o los frijoles, el arroz con frijoles, para hacer ese delicioso plato de allá de la esquina y al fondo. Un pescadito, tajaditas.
Y también hacen la machuca, que puedes ir averiguando, investigando qué es la machuca. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. Y esto es parte de su alimentación. ¿Ok? Es parte de las cosas que tradicionalmente han hecho como alimentos. De hecho, tú y yo, cuando vamos a las costas, nos gusta probar esos alimentos. Los bailes garífunas combinan, combinan, hacen una mezcla entre elementos africanos, que ellos son de origen africano, con elementos amerindios, o sea, de indígenas americanos. ¿Ok? Y entre ellos esa mezcla que crea un estilo muy especial. Entre los instrumentos musicales se encuentra el tambor, caracoles y las maracas. El caracol que le hacen así. Y las maracas. Eh, en el baile se encuentra el baile de punta. No te haré punta porque no puedo hacerlo. Y en el canto, pues la mayoría de los cantos narran su historia y algunos de sus conocimientos adquiridos. Ahora, para terminar, ellos tienen su propia religión, el Dugu, que según lo que entiendo es una mezcla entre el catolicismo, entre la religión católica, las creencias africanas que ellos ya traen, combinándolos también con las creencias indígenas. Y de esa razón crean el Dugu. Ahora te toca a ti. Haz los ejercicios del libro. Los terminas y me los envías. Hay uno de los ejercicios que tienes que investigar. Sí, que tiene que ver con palabras en garífuna. Tienes que investigarlos muy bien. Con esto terminamos.